Ricardo Recuero, que es comisario independiente, redactor de Plataforma de Arte Contemporáneo y activista. Y Alejandría Cinque, que es artista. Entonces, entre Susana y Ricardo van a hacer una entrevista a Alejandría. Y vemos qué pasa. Gracias. Pues buenas tardes a todas. Decir que un año más es un placer estar aquí. Ya son 6 jornadas y bueno, me congratula ver que cada vez tienen más fuerza las jornadas, que hay mucha emoción, mucho entusiasmo. Desde la primera edición me encargaron a Alicia y Ana que trajera cada año a un artista que estuviera vinculado por una parte a las artes visuales, que es mi especialidad, pero que también tuviera esos lazos, expresara puentes con las artes escénicas y que tratara temas de género. Ahí hemos intentado, no diríamos que rellenar huecos, pero sí lanzar cada año una perspectiva diferente. Ahora no es el momento porque solamente tenemos una hora, pero si recordáis, las que habéis seguido las jornadas desde el primer momento, pues hemos tenido desde una Marina Núñez que nos hablaba de ese ciberfeminismo, de la idea de una identidad extendida casi tecnológica. Tuvimos a Antonio Fernández Alvira, que hablaba de las nuevas reconstrucciones y deconstrucciones de la masculinidad. Tuvimos a Diana Larrea, que hablaba de la mujer en el espacio público. Tuvimos a Andrés Senra, que hizo también un trabajo en el que hablaba de los nuevos modelos, incluso de comportamientos de familias fuera del discurso patriarcal. El año pasado también la performance, que yo creo que ha dejado también bastante huella, no solamente aquí, sino que fue pionera de lo que luego ha pasado, de María Jimeno, que sabéis que cogía la historia del arte de Gombrich, la abría en canal literalmente con un cuchillo e iba introduciendo a las mujeres. El año pasado nos centramos en cómo hay muchas genealogías que hay que continuar y que faltaban muchos huecos en esa historia canónica, por un lado y por otro. Y me parecía que este año, y lo cuento pues para enlazar un poco qué papel cumple Alejandría Cinque hoy aquí, es el que, si bien el año pasado nos habíamos centrado en a lo mejor incluso un feminismo que yo definiría como radical y activista, maravilloso, en el que la idea de las mujeres estaba como en un primer término, quizás nos habíamos olvidado de trazar a lo mejor esa línea un poco más abierta, más ambigua, hacia cómo puede definirse lo femenino, lo masculino, ese lugar que quizás sería el futuro, sería lo deseable, en el que cada una pues podamos definir desde nosotras mismas qué queremos ser, cómo queremos ser, etc. Y como el arte siempre propone, más que cierra, propone y pregunta y lanza ideas, incluso antes de que nos planteemos cómo se pueden cerrar, me parece que el trabajo de Alejandría Cinque marca claramente ese territorio, un territorio en el que la ambigüedad de género está muy presente, en la que se juegan con otros modelos de masculinidad, de feminidad, en la que pues también hay un lugar para el placer, para el cuerpo y bueno. Para ayudarme a tener esta conversación con Alejandría, que voy a hacer una breve biografía ahora mismo, tengo de mi lado a Ricardo Recuero. Ricardo, aparte de amigo, hace muchísimos años, tantos que sería difícil desde la infancia, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en arte contemporáneo y nuevos medios, pero además también está especializado en los temas que hoy se van a tratar, los temas de nuevas masculinidades, en transgénero, etc. Él ha colaborado con distintas revistas y tiene muchas perspectivas desde las que trabaja, pero me interesa especialmente pues que es programador del Les Gay Cinema, en el Festival de Cine Translésbico y Gay de Madrid, donde ha coordinado diversas acciones paralelas. También tiene un proyecto fantástico desde 2017, que es Free Week Project, en el que intenta generar un debate social a través del arte sobre las consideraciones binarias de género, a través de los lavados públicos, y ha hecho ya varias muestras, activismo, etc. Y en este proyecto, y luego también es comisario independiente, redactor en Plataforma de Arte Contemporáneo, PAC,
y en general pues bueno, es una de las voces que más está bueno, siempre encontrando esos artistas que se encuentran en esos márgenes, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo, aparte también ya conocía la obra de Alejandría. Voy a, antes de darle un momentito la palabra a Ricardo y luego ya empezar a hablar con Alejandría, os voy a hacer un breve perfil de Alejandría Cinque. Él nace en Madrid en 1990, donde se licencia en Bellas Artes por la Universidad Complutense, aunque muchas a lo mejor la habéis seguido más en sus proyectos performáticos o escénicos. Tiene una primera formación de Bellas Artes y es algo que me ha parecido interesante por ese puente que os comentaba al principio, y se ve también en sus dibujos y en la ejecución de algunas de sus piezas. También ha cursado el máster en práctica escénica y cultura visual por Artea en colaboración con el CAS, y su investigación propone la práctica artística como el único medio en el que es posible generar situaciones no convencionales, desvelando imaginarios ocultos con los que diseñar nuevas estrategias de activismo a través de la retórica de la imagen. Entiende la práctica artística como la profesión en la que no hay límites y todo es posible. Desarrolla proyectos de alto contenido crítico, trabajando conceptos como la juventud, la nocturnidad, la revolución, la rebeldía, el erotismo y lo queer, buscando desdibujar las fronteras de lo normativo. Dicen de él que es un artista políticamente incorrecto por usar la práctica artística como un medio a través del cual genera situaciones provocativas a la par que evocadoras. Como veréis, la provocación forma parte de su práctica, como una larga tradición de performers, por otra parte, ya desde mediados del siglo pasado, pero también su poética yo creo que es especialmente relevante. Entonces, lo primero, agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque estaba en Bilbao y le hemos secuestrado literalmente. Ha sido así, ¿no? Sí, pues estoy en un momento en mi vida que estoy intentando ir de Madrid, pero no hay manera. No hay manera. Te hemos metido en el autobús, ¿no? Yo prometiéndole lo del autobús premium y luego no había sabido. La vuelta sí, es que yo como soy una fan del autobús de Bilbao, el premium, porque hay una falta. Entonces, claro, yo todo el tiempo era, pues venden el autobús, que es el premium, y pues, ¿qué es eso? ¿De qué habla esta mujer? Y así le hemos liado, Ricardo. Y a Ricardo igual, Ricardo estaba tranquilamente trabajando en mil cosas porque tiene que explicar la Feria Urbanity, preparar sus conferencias, está hasta arriba de trabajo, acaba de inaugurar ayer, ¿no? O antes de ayer. Lo vi ayer, está en la exposición, está originando las cosas en catálogo. No, esta fue finales de marzo. Pero tienes algunas inminentes. Y le hemos liado también. Y aquí está, no ha podido... Pero encantado de guiarme. Es uno de tus temas. Sí, sí, de ese contexto. Además, Ricardo se ha preparado, digamos, por su parte también unas aportaciones también, unas cosillas, porque es un tema que le toca especialmente. Pues mirad, tras esta breve presentación de los acompañantes de esta mesa, yo había pensado poneros bueno, que vierais algunas imágenes. En este caso son imágenes un poco aleatorias del trabajo de Alejandría, ilustrando esa faceta que os comentaba de pluridisciplinariedad, en el sentido de ser un artista que trabaja en varios medios, por una parte a veces poniendo su cuerpo para hacer performance, otra siendo él el que crea un proyecto y no tiene por qué salir expresamente, bien sea una performance, o sean piezas fotográficas, o sea una producción para un evento, y luego también piezas expresamente teatrales. Me interesaba que no todos sus proyectos están pensados para el sistema del arte, entendido como tal, exponerlo en una galería o exponerlo en el museo, sino que está totalmente permeado con la vida, por ejemplo, pues con la noche, ¿no? Y imagino, y esa sería un poco la primera pregunta imagino que hay veces en tu trabajo que está muy diluido en esas disciplinas, hay gente que a lo mejor estás trabajando y no sabes expresamente si tú estás haciendo una serie de fotos o hay una mezcla, ¿no? Hombre, yo desde que empecé a estudiar Bellas Artes y generar obra, por así decirlo, y
salir de la facultad y empezar a insertarme en un campo más profesional, yo choco mucho con esa idea de arte contemporáneo y cómo se introduce el arte contemporáneo en el mercado, a través de galerías, exposiciones. Yo voy a una exposición y me aburro. O sea, no creo que sea el medio actual para generar arte, una exposición. Me parece que está como que es un formato muy tradicional para lo que se está generando hoy en día. Entonces yo la práctica artística siempre me gusta enfocarla desde no tanto generar objetos concretos que puedan ser consumidos, sino como una experiencia mía personal, pero que ahí pueden generar como muchísimas cosas. Evidentemente muchas de ellas son objetos y productos que pueden ser consumidos, pero otras son simplemente como ideas que me atraviesan a mí, que me ayudan a construirme como persona. Entonces siempre observo mucho cuáles son los fenómenos, las personas, las relaciones, los contextos que me hacen ser quien soy y para reflexionar sobre todo eso y sobre mí genero obra. Entonces es más como un proceso de terapia y de conocerme a mí mismo que creo que puede ser interesante para que otras personas no tanto me conozcan a mí, sino que puedan ver otros mundos o incluso enlazar con mi mundo o descubrirse en mí. Por ejemplo, este proyecto que el anterior que estábamos viendo, ¿no? En el que de After aquí hay una parte que sí que son piezas, digamos, cuando están ya los billetes, ahí quizá... Pues After es mi primera pieza escénica como tal, que es el resultado de una investigación teórico-práctica cursando el máster de artes escénicas de Artea en Reina Sofía. Y yo desde que empecé ese máster tenía una condición como básica a la hora de empezar, que era experimentar con los límites de mi cuerpo y hacer una genealogía de quién era yo o quién soy yo y cuáles han sido mis referentes para construirme a mí. Y esos referentes de la casualidad, que también atravesado por uno de los seminarios de la carrera que se llama Temporalidades Expandidas, que tiene como el eslogan de buscar el cuerpo rebelde. Como disipé que muchas de mis referencias en realidad eran todo aquello que mis padres me han educado que no debería ser. Entonces como mi comportamiento como persona en la ciudad al final está más alimentado por conductas o actitudes no normativas e legales. Entonces hice esta pieza escénica generando una serie de imágenes y acciones que me vinculaban con tres formas de relacionarse con el cuerpo, que una es el chapero, otra el travesti y la tercera es el consumidor. Entonces, a partir de ahí hice como una relación de estos tres arquetipos en los que yo me veo identificado, y en este caso concreto es un videoclip que relaciona a cómo yo me introduje en la profesión de la prostitución, ya que yo el máster de práctica escénica me lo pagué a través de trabajos sexuales. Entonces, como para hablar de este tema, me parece interesante cómo relacionar el sexo con el dinero. Hice esta pequeña acción que fue un poco casual, la verdad, que iba por la cámara por la noche y no pensaba, o sea, tenía que hacer un trabajo para otra cosa, pero se dio las circunstancias y me hice una paja en un café. Y es un material que uso para la pieza escénica, la obra de teatro. No hace falta que lo ponga. Está en internet. Estáis en internet. Por aquí Ricardo puede comentar algo, ¿no? Sí, bueno, claro, evidentemente la pornografía, ¿no? Esa relación con el cuerpo está íntimamente ligada con
con el contracapitalismo, ¿no? Como esa herramienta también de lucha, ¿no? Hablábamos antes un poco, tú has tenido un vínculo y has trabajado de cerca con Bruce LaBruce, que para mí pues es la personalidad, ¿no? Que mejor ha definido la pornografía como herramienta política, ¿no? Quizá con Virginie Despentes son los dos ejes, ¿no? Bruce y Virginie. Entonces sí que me gustaría preguntarte en esa línea, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la pornografía? ¿Desde dónde la abordas? Y bueno, ¿cómo la planteas en tu práctica? Bueno, voy a terminar comentando un poco el dibujo que está aquí expuesto. En realidad es que yo trabajo en las artes escénicas, pero vengo de un contexto como muy tradicional de aprender a dibujar, esculpir y pintar. Entonces, toda mi labor como performer al final está atravesada y surgen satélites que vienen de la escuela. Entonces, esto, por ejemplo, son una serie de retratos que hice de chaperos de Madrid, en los que les ya que se corre. Entonces, mi relación con la prostitución es capitalista y es anticapitalista en el sentido en que yo encontré una afectividad muy romántica prostituyendo. También siendo consciente que mi forma de prostituirme era desde un lugar de privilegio, evidentemente. Y también generé como una colección de billetes que eran con los que me habían pagado los clientes, en los que les pedía que me escribiesen. Creo que Yo quería poner los billetes, perdón. El dinero con el que me pagaban los clientes, yo les pedía que me escribiesen algo. Y ahí creo, no sé si se puede llegar a ver. Al final te das cuenta de que todas las personas con las que he compartido cama, aunque estuviese las cosas de dinero de por medio, en esas notas se ve una afectividad que para mí ha sido muy importante. De hecho, yo estos billetes es que... No se pueden cambiar. No los puedes. Te voy a contar la historia. Yo los expuse en Manchester y en el paquete de vuelta, cuando me los enviaron, en un sobre que yo jamás vi y se tiraron a la basura. Entonces, es muy triste porque es como el afecto y el dinero, que era mucho dinero, pero me parece como muy poético, ¿no? Como estar mucho tiempo relacionándote con una serie de cuerpos, aparentemente por dinero, porque es como yo solo accedía a esos cuerpos en un inicio por dinero, pero luego lo que se generaba ahí iba mucho más allá. O sea, yo me he descubierto como teniendo sexo con personas que jamás pensaba que iba a tener, porque tenía un sexo, o sea, un deseo sexual muy educado, y a través del dinero, a través del capital, es como que he revertido un poco ese deseo, me he reeducado y me he descubierto a mí mismo disfrutando de otros cuerpos y de otra manera de gestionar el sexo. Y ese dinero al final pues se ha tirado a la basura, ¿sabes? Es como y queda, es lo que queda, como la idea romántica de las dedicaturas que hemos escrito. Se ha perdido toda la colección junta. Alguien aparece y se acuerda ese sobre. Es alucinante, ¿no? Si encuentro de repente eso. Y un poco al hilo de lo que comentabas, porque los afectos evidentemente se pueden encontrar fuera de la norma, ¿no? Me refiero que los afectos se pueden encontrar en una, no sé, prostitución, y los afectos no tienen que estar en la familia tradicional, ¿no? Sí, pero al final tenemos un peso muy fuerte que es a través de una educación y de unas imágenes que consumes desde más pequeñas, que al final es como que es muy difícil salirse de ahí. O sea, a mí me pones un tierno desnudo y que me va a gustar porque estoy como ya codificado para que me guste. Pero ¿qué pasa si de repente decides que te pueden gustar otro tipo de cosas y que tú puedes decidir que te gusta y que te deja de gustar? Bueno, igual no que te deje de gustar, porque a mí me va a gustar siempre, pero de repente vas a descubrir otras cosas o sea, que ha sido a través de la prostitución, pero puede ser a través de otras formas. Que en ese sentido Grecia y Roma han hecho mucho daño, ¿no? A la cultura occidental en cuanto a la normatividad de los
fuerza, ¿no? Ellos definen lo que es la belleza y a partir de ahí tenemos que, bueno, se imbrica ya en el ADN, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que quiere indicar otros cuerpos y bueno, hay una teoría muy potente ahora que es la teoría Grip, ¿no? Perdona, pues Es que no se oye nada. No se oye nada. No se oye nada. Hay una teoría sobre que todo al está otro. tomando mucha fuerza en los últimos años, que es la teoría Grip, Este sí se le oye, al otro que no habla se le de, oye. bueno, pues, de cuerpos tullidos, ¿no? Grip es tullido, y bueno, pues que son cuerpos también deseosos y deseables, ¿no? Y que se apartan un poco de ese canon clásico, ¿no? De la belleza idealizada, que además era idealizada, porque esa belleza, aunque muchos intenten conseguirlo, pues Sí, que al final es no poco lo es, claro. Mirad, vamos a seguir viendo los trabajos al mismo tiempo que vamos hablando para que nos dé tiempo a verlos todos. Y nos comentas también este otro trabajo, ¿no? Porque lo que sí que veo es que hay algunos en los que son acciones como estas que tú directamente haces y otras en las que yo no sé si y algunos son en espacio público y otros en espacio todo lo contrario, en el mundo de la noche o en espacios cerrados, ¿no? Que también están hablando de esto es lo que salió también en la colaboración con Andrés Senra, ¿no? Sí. Pues estoy hablando un poco con la pregunta que se me ha quedado en el aire. A mí la pornografía me atrae mucho porque soy un gran consumidor de pornografía. Consumo mucha pornografía y muchísima gente consume muchísima pornografía. Pero sí que es verdad que me parece que es un campo muy limitado de expresión. Entonces creo que desde el arte, aunque en realidad trae muchos problemas trabajar la pornografía en instituciones, sí que me atrae mucho, porque es como que desde el arte es como un medio muy amable para proponer otras formas, ¿no? Como otros imaginarios, otras formas de hacer. Esto de aquí es como, pues, son cosas que suceden. En realidad esto es relacionado con un proyecto que tengo de tejer al modo tradicional pasamontañas y que se llama se llamaba La Clava, y el proyecto consiste en eso, en que yo hacía una serie de... O sea, este proyecto en realidad viene de una colaboración con un colectivo que trabajo mucho que se llama El Banquete, que hicimos un taller performativo en el que le pedimos a un colectivo de señoras mayores que nos enseñasen a tejer, pero que nos enseñasen a tejer un pasamontañas. Y fue muy bonito porque en ese taller se reunieron como mujeres de muchas generaciones y mientras tejíamos estos pasamontañas había como una comunicación muy bonita de las experiencias de las mujeres en España durante muchas generaciones y luego el hecho de que nosotras quisiésemos tejer esos pasamontañas a estas señoras mayores como les sorprendía mucho, ¿no? Como de repente ¿por qué no queréis hacer unos patucos o algo así? Y en nosotros nos despertaba como que el icono del pasamontañas de repente esa vivencia tratada con estos tiempos tan lentos que lleva a otros lugares, estas conversaciones, salió muy bonito ese proyecto. Y luego ya yo aquí lo llevé más a mi terreno erótico, en el que Andrés Senra me pidió que hiciese la acción para uno de sus vídeos que puso en el orgullo en las pantallas de Cañón. Era lo que hablamos también antes de entrar, que has tenido ahí dos focos, ¿no? Importantes, que ha sido por un lado Bruce LaBruce, con el que entiendo que coincides en Manchester, en la Expo. A Bruce le conocí en Manchester presentando dos proyectos, que uno era Azco, que era la persona de la que hablo de la prostitución y que doy droga a la gente, bueno, una cosa bastante ilegal. Y también expuse una serie de fotografías que luego hablamos de ellas. Y luego has participado en un film suyo también. Luego él vino a Madrid y me pidió que... Esto fue para mí increíble, porque Bruce LaBruce es como de estos artistas que para mí me
me han condicionado muchísimo mi práctica y yo desde adolescente amaba su trabajo. Entonces de repente, 10 años después, verte en un rodaje del director al que idolatras es una experiencia como muy bonita. Y el otro foco que te llevaba es Andrés Sembra, que trabajaste con él en We Are Here, We Are Queer para el Orgullo en 2017. Sí. ¿Cómo fue el trabajo con Andrés también? Porque yo creo que también pues con Andrés ha generado es muy bonito porque yo creo que también... Mirad lo que decís porque Andrés ha llegado, o sea que... Ah, a ver. Pues al igual que ya Bruce... te has cortado, ya te has cortado. Ahora me voy a hacer... ¡Lo advierto! No, iban a ser cosas bonitas. Al igual que Bruce me parece un artista fundamental para entender el homoerotismo a nivel como global, creo que Andrés es también una figura fundamental para entender el arte homoerótico voy a hablar desde lo local porque es como desde Madrid, es como ha trabajado en Madrid, ha trabajado desde el activismo también y creo que es una figura como a conservar, a cuidar y a ensalzar. totalmente de acuerdo. Comentaros yo que tengo que ir siguiendo el guión porque voy viendo la cuenta atrás. Entonces sí que quiero que vean ese repaso de tu obra. Coméntanos un poco. Además, ¿esto era para Pradillos? Eso está por estrenar. Está por estrenar, o sea, lo podemos hacer la publicidad. Podemos hacer Si hay algún el productor. banner publicitario. Esta es mi segunda pieza escénica que nace como intención de continuar la pieza anterior que quiero que forme una cosmología completa de 3 piezas en una saga escénica que todas investigan de alguna manera como la noche o la oscuridad no entendida como algo negativo, sino un lugar en el que poder encontrar luz. Y son 3 piezas como bastante autobiográficas en las que yo me estudio como sujeto mayor. Entonces, igual que en After me estudiaba como toda mi infancia y todas esas referencias que tenía en mi infancia como para llegar a ser quien soy hoy vinculado a estas 3 subjetividades, en Cruising hago una analogía con el acto en sí de Cruising, que esto Andrés sabe bastante también, ligado a algo mucho más espiritual, no tanto como esa imagen sucia o ilegal o enfermiza que pueden ver desde las noticias cuando hablan de que hay gente haciendo cocina en la playa de familia, sino como algo más espiritual, más de comunión, de cuerpos que necesitan encontrarse y que lo hacen a través del desnudo en el bosque. Entonces es como un ritual que tampoco quiero desvelar mucho porque es un poco mágico. ¿Tienen ya fechas? 4, 5 y 6 de abril en Teatro Clarín. Pues ahí tenemos que ir a ver. Y luego a mí me había llamado la atención este proyecto, en el que sí que es un proyecto como más instalativo, ¿no? Al menos las más, como llamaríamos, más de bellas artes, ¿no? Bueno, Lo que es la parte de la presentación, es decir, que hay mucho más. Claro. Al final, cuando trabajas en el arte, aunque me pase como a mí que mi relación con la institución artística es un poco en plan de amor-odio, porque yo no genero desde ahí o no genero para esos espacios o para ese tipo de formato, al final, si quieres estar dentro un poco del sistema de becas, presupuestos y tal, para poder seguir haciendo cosas, tienes que traducir, ¿no?, lo que haces de alguna manera. Entonces, como te comentaba, yo vivo mi vida de una manera creativa y todas las cosas que me atraviesan y que me pasan las asimilo generando obras, por así decirlo. Entonces, estas fotografías en realidad son imágenes pero que forman parte de un proyecto muchísimo mayor y muchísimo más bonito, que es como que fue un proyecto que se hizo en la Facultad de Bellas Artes, que hice junto con Alejandro Simón, a través de una invitación que nos hizo la biblioteca para despertar o descubrir o alimentar un archivo de queer que hasta entonces era inexistente en la facultad.
y nosotros sabemos que en muchas universidades hay un